en el corazón de un barrio humilde. Doña Amelia, de 65 años, vivía en una casa sencilla pero impregnada de recuerdos. Cada mueble, cada foto en las paredes, narraba momentos de amor incondicional y sacrificio por sus 3 hijos, Ismael, Marta y Carlos. A pesar de sus problemas cardíacos y la presión alta, ella siempre encontraba fuerza para recibirlos con una sonrisa, aunque sus visitas se habían vuelto menos frecuentes. La casa, que antes resonaba con risas infantiles, ahora parecía más silenciosa. Pero en su corazón, doña Amelia mantenía viva la esperanza de que sus hijos regresaran no solo por compromiso, sino por amor. El primer indicio de conflicto surgió una tarde de domingo, cuando los hermanos se reunieron para un almuerzo familiar. Al principio, todo parecía tranquilo, con conversaciones superficiales llenando el aire. Sin embargo, cuando doña Amelia mencionó con voz temblorosa sus preocupaciones por su salud, la atmósfera cambió. Ismael, con su ambición desbordante, rápidamente desvió la atención hacia sus negocios. Marta, ausente en alma y cuerpo, apenas levantó la vista de su teléfono. Carlos, el más joven, intentó cambiar el tema, evitando cualquier compromiso emocional. Doña Amelia, con el corazón apretado, trató de ocultar su tristeza detrás de un gesto amable. Se levantó con lentitud para servir más comida, como si el acto pudiera llenar el vacío que sentía. Mientras tanto, los hijos discutían sobre los costos de mantener la casa y cuánto tiempo cada uno podía dedicarle a su madre. La conversación, que empezó con cortesía, pronto se transformó en un intercambio frío y calculador, dejando a la madre como una espectadora silenciosa de su propio destino. En ese momento, un pequeño silencio se apoderó de la sala. Doña Amelia se sentó nuevamente, sosteniendo su taza de té con manos temblorosas. Miró a sus hijos con una mezcla de tristeza y resignación, preguntándose cómo habían llegado hasta allí. Tal vez, pensó, el tiempo y las responsabilidades habían apagado los lazos emocionales que antes los unían, pero en el fondo, aún guardaba la esperanza de que algo pudiera cambiar. La semana siguiente, la ausencia de los hijos de doña Amelia se hizo más evidente. Ismael, el hijo mayor, justificaba su distancia con el pretexto de expandir su negocio de comercio. Marta, desde la comodidad de otra ciudad, enviaba mensajes esporádicos que solo reforzaban su desapego. Carlos, el menor, parecía dividido entre el amor por su madre y las exigencias de su joven familia. Para doña Amelia, cada día sin la visita de sus hijos era un recordatorio de lo mucho que habían cambiado. Las noches se llenaban de recuerdos de infancia, las risas, los juegos y las promesas de nunca abandonarla. Una tarde lluviosa, mientras arreglaba un viejo álbum de fotos, doña Amelia se encontró con imágenes de sus hijos pequeños. En una de ellas, Ismael sostenía con orgullo su primer diploma escolar, mientras Marta y Carlos lo celebraban con abrazos. Aquellas fotos parecían de otra vida, una en la que el amor familiar lo era todo. Acariciando las imágenes con sus manos envejecidas, Amelia dejó escapar un suspiro. La nostalgia de esos momentos chocaba con la cruda realidad. Ahora, sus hijos apenas la escuchaban. El próximo domingo, intentó reunirlos nuevamente para un almuerzo. Preparó sus platos favoritos, esperando que la comida pudiera aliviar las tensiones recientes. Sin embargo, la reunión fue breve y distante. Ismael llegó hablando de negocios. Marta miraba el reloj como si estuviera contando los minutos para marcharse, y Carlos evitaba el contacto visual. Cuando Amelia intentó hablar de sus preocupaciones, un frío silencio cayó sobre la mesa. La incomodidad fue palpable, y uno por uno, los hijos se marcharon rápidamente, dejando tras de sí un vacío aún mayor. Esa noche, doña Amelia se sentó sola en su mecedora, escuchando el eco de la casa vacía. Reflexionó sobre los dilemas humanos que la vida le presentaba. ¿Acaso había fallado como madre? ¿Qué lazos emocionales quedaban realmente entre ellos? Con los ojos llenos de lágrimas, susurró una oración, pidiendo fuerza y fe para enfrentar lo que viniera. En su corazón, una pequeña chispa de esperanza aún ardía.
creyendo que sus hijos podían redescubrir las lecciones de amor que ella había intentado enseñarles toda su vida. Con el paso de los días, doña Amelia comenzó a notar cómo el silencio se convertía en su única compañía. Los mensajes de Marta se volvieron cada vez más esporádicos, mientras Ismael y Carlos seguían inmersos en sus rutinas. Sin embargo, en el fondo, Amelia entendía que no era solo el tiempo lo que los alejaba, eran las prioridades. Cada hijo había encontrado una razón para justificar su ausencia, y ella, aunque dolida, trataba de no culparlos. Sabía que el amor incondicional implicaba aceptar, aunque doliera, las decisiones de quienes amaba. Un día, mientras regaba las plantas del pequeño jardín que tanto cuidaba, recordó una conversación con su esposo antes de que él falleciera. Nunca dejes que los problemas de la vida apaguen el amor que sientes por ellos, le había dicho. Esa frase resonó en su mente como una advertencia y un consuelo. Sin embargo, era difícil no sentirse atrapada en el dilema. ¿Era justo sacrificar tanto sin recibir nada a cambio? La angustia se mezclaba con una profunda tristeza, pero su corazón se negaba a rendirse. Por otro lado, los hijos, aunque distantes, también enfrentaban sus propios conflictos. Ismael, agobiado por la ambición, comenzaba a notar que algo en su vida carecía de sentido. Marta, por su parte, sentía un peso en su conciencia cada vez que miraba las fotos familiares en su teléfono. Carlos, el más sensible, empezaba a cuestionarse si la comodidad de su vida justificaba dejar a su madre sola. Aunque ninguno lo admitía, la sombra del egoísmo comenzaba a incomodarlos, como una verdad que evitaban enfrentar. Mientras tanto, doña Amelia se aferraba a su fe, rezando cada noche por la unión de su familia. Creía que los lazos que los definían no podían romperse, aunque estuvieran tensos. La tensión de esas semanas creaba un aire de incertidumbre, pero también sembraba las semillas de algo más profundo. Sin saberlo, el amor incondicional de Amelia estaba obrando lentamente en el corazón de sus hijos. Quizá pensaba, la vida misma les enseñaría las lecciones que ella no podía imponerles. El diagnóstico llegó como un golpe inesperado. Durante una visita rutinaria al médico, doña Amelia recibió la noticia de que su corazón, ya débil, requería cuidados constantes. Eduardo, quien la había atendido durante años, explicó con calma que la presión alta y los episodios recientes de fatiga eran señales de alerta. Necesita reposo, menos estrés y, sobre todo, alguien que esté a su lado para cuidarla. Amelia asintió con la cabeza, pero en su interior sabía que convencer a sus hijos de asumir esa responsabilidad sería una batalla difícil. Cuando compartió el diagnóstico con Ismael, Marta y Carlos, las reacciones fueron tan variadas como dolorosas. Ismael, con su agenda llena, lo calificó como algo manejable y sugirió buscar ayuda profesional. Marta, desde su oficina en otra ciudad, prometió hacer lo que pudiera, pero su tono carecía de compromiso real. Carlos, aunque más presente, propuso pagar entre todos una cuidadora para resolver el problema. Para doña Amelia, cada palabra de ellos era como un recordatorio de que sus prioridades estaban en cualquier lugar menos en ella. El dilema emocional comenzó a pesar en la relación familiar. Por un lado, los hijos se enfrentaban a la incomodidad de decidir entre sus intereses personales y el bienestar de su madre. Por otro, Amelia luchaba por no dejarse consumir por la tristeza. En el fondo, entendía que no podía exigirles que cambiaran, pero el dolor de sentirse un estorbo era inevitable. Cada noche, mientras repasaba las indicaciones del médico, se preguntaba si realmente valía la pena insistir en un amor que parecía cada vez más distante. El doctor Eduardo, consciente de la dinámica entre doña Amelia y sus hijos, decidió intervenir. Programó una reunión familiar en la clínica, con la esperanza de que escuchar las necesidades médicas de su madre directamente de un profesional pudiera abrir los ojos de los hermanos. Sin embargo, la reacción de los hijos dejó claro que el desafío no era la falta de información, sino la ausencia de empatía.
La conversación giró más en torno a los costos y las complicaciones logísticas que al bienestar emocional de Amelia. Para ella, ese encuentro fue otro golpe silencioso que su corazón tuvo que soportar. La reunión en la clínica marcó un antes y un después en la vida de doña Amelia. Mientras el doctor, Eduardo, explicaba las implicaciones del diagnóstico, los hijos intercambiaban miradas incómodas, evitando enfrentar la realidad. Es crucial que alguien esté con ella a diario, no solo por su salud física, sino también por su bienestar emocional, insistió el médico. Sin embargo, la respuesta de los hijos fue fría. Podemos dividir los gastos de una cuidadora. Es lo más práctico, dijo Ismael, cruzando los brazos en señal de resolución. Para él, la solución económica era suficiente. Marta, quien participó en la reunión por videollamada, parecía más preocupada por mantener su imagen que por el estado de su madre. Si dividimos las responsabilidades, todos podemos seguir con nuestras vidas, comentó, ignorando el semblante abatido de doña Amelia. Carlos, aunque más callado, no mostró oposición a la idea de pagar a alguien para cuidar a su madre. Pero, en el fondo, una leve sensación de culpa empezaba a germinar. Aunque intentaba justificar sus decisiones, sabía que ninguna suma de dinero reemplazaba el cariño y la presencia. De regreso a casa, doña Amelia se dejó caer en su sillón favorito, sintiéndose más cansada que nunca. No era solo el peso de su enfermedad, sino la fría distancia emocional que percibía en sus hijos. Recordó cómo, años atrás, había trabajado incansablemente para que Ismael pudiera abrir su primer negocio, cómo había cuidado de Marta cuando enfermó de niña, y cómo había apoyado a Carlos en cada paso de su vida. Ahora, parecía que esos sacrificios eran solo recuerdos lejanos. Pero aunque su corazón estaba dolido, se negó a dejar que la amargura la consumiera. Esa noche, mientras el viento frío soplaba a través de las ventanas, Amelia rezó por fuerza. Tal vez ellos no entiendan ahora, pero el amor siempre encuentra una forma de tocar los corazones, murmuró en la oscuridad. Por un instante, recordó el brillo en los ojos de sus hijos cuando eran pequeños, la forma en que corrían hacia ella buscando consuelo. Esa memoria la reconfortó, aunque solo fuera por un momento, y le dio la determinación de seguir adelante, confiando en que algún día ellos comprenderían lo que realmente importaba. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de incertidumbre y resignación. Los hijos comenzaron a coordinar los pagos para una cuidadora, creyendo que con eso resolvían el problema. Ismael, pragmático como siempre, se encargó de las gestiones, asegurándose de que fuera la opción más económica. Marta, aunque ausente físicamente, sugirió dividir las responsabilidades financieras, dejando claro que no podría involucrarse más allá de eso. Carlos, por su parte, no pudo evitar sentir una punzada de remordimiento cada vez que veía a su madre. Pero incluso así, optó por el camino más sencillo. Mientras tanto, doña Amelia intentaba aceptar la nueva realidad. La cuidadora, una mujer amable y dedicada, hacía lo posible por mantener a Amelia cómoda, pero su presencia no podía llenar el vacío emocional que sus hijos habían dejado. Las tardes en la casa, una vez llenas de risas y conversaciones animadas, ahora eran un eco constante de soledad. Doña Amelia trataba de mantener su dignidad intacta, agradeciendo cada pequeña visita o llamada, aunque éstas fueran cada vez más esporádicas. Una tarde, mientras observaba por la ventana cómo caía la lluvia, recordó una frase que su madre le había dicho de niña: «La familia es lo más valioso que tienes, nunca la descuides». Esa verdad, que siempre había guiado su vida, ahora se sentía como una ironía dolorosa. ¿Qué había fallado? ¿Acaso había amado demasiado al punto de olvidarse de sí misma? Las preguntas rondaban su mente, pero no encontraba respuestas. Solo el tiempo podría decir si el amor que había dado a sus hijos florecería de nuevo o si la distancia sería permanente. A pesar de todo, en el corazón de Amelia todavía habitaba una chispa de esperanza. Sabía que los lazos emocionales no se rompen fácilmente, aunque estén tensos.
En silencio, se prometió a sí misma que no se rendiría. Su amor incondicional seguía intacto, esperando el día en que sus hijos entendieran lo que realmente significa una familia. Mientras tanto, la vida continuaba, y con cada amanecer, Amelia se enfrentaba a un nuevo día, con la misma fe que había sostenido toda su vida. La reunión familiar para discutir los gastos médicos de doña Amelia fue todo menos emotiva. Sentados alrededor de la mesa del comedor, los tres hermanos evitaban el contacto visual mientras Ismael tomaba la iniciativa. «Tenemos que ser prácticos», comenzó, desplegando hojas de cálculo y presupuestos. Propuso vender algunos de los objetos valiosos que su madre había conservado durante años, como su colección de porcelana y los muebles antiguos. Para él, eran solo cosas, pero para Amelia, cada pieza contaba una historia, un recuerdo de su vida y de su familia. Marta, con su tono frío y calculador, estuvo de acuerdo sin vacilar. «Si vendemos el terreno detrás de la casa, podríamos resolver todo de una vez», sugirió, refiriéndose al jardín que Amelia cuidaba con tanto esmero. Carlos, aunque menos vocal, no se opuso. Su silencio fue interpretado como aprobación, lo que hirió profundamente a su madre. Amelia permaneció callada durante toda la discusión, observando cómo sus hijos hablaban de su hogar y sus pertenencias como si fueran simples transacciones. Las lágrimas que se acumulaban en sus ojos nunca llegaron a caer. Las contuvo con una dignidad dolorosa. El clima en la sala se volvió aún más tenso cuando Ismael propuso dividir el dinero restante después de cubrir los gastos. «Es lo justo», argumentó, sin notar la expresión de incredulidad en el rostro de su madre. Marta respaldó la idea, añadiendo que ella tenía gastos importantes que cubrir en su propia vida. Carlos, aunque menos entusiasta, no ofreció resistencia. En ese momento, Amelia sintió que el amor y la conexión que alguna vez compartieron como familia se desmoronaban frente a sus ojos. Fue entonces cuando el vecino, el amable don Miguel, pasó por la casa y percibió el ambiente pesado. Al ver a Amelia sentada en silencio, se acercó y le ofreció unas palabras de consuelo. Las familias a veces olvidan lo que realmente importa, pero el amor siempre encuentra su camino, le dijo con una sonrisa cálida. Aunque las palabras de Miguel no resolvieron el problema, le recordaron a Amelia que no estaba completamente sola. Pero en su corazón, el dolor seguía siendo profundo y cada vez más difícil de ignorar. Los días que siguieron a la reunión familiar fueron una mezcla de resignación y dolor para doña Amelia. En su interior, no podía dejar de pensar en cómo sus hijos trataban de reducir su vida y su hogar a cifras y objetos intercambiables. Cada rincón de la casa le recordaba momentos que ellos parecían haber olvidado. La vitrina con porcelanas, que Ismael consideraba vendible, contenía recuerdos de su infancia, regalos que había recibido con cariño y piezas que había cuidado con esmero durante décadas. Para ella, esas cosas no tenían precio. Eran fragmentos de su historia. Mientras regaba las plantas en el jardín que Marta había sugerido vender, Amelia sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Ese pequeño terreno era más que un espacio verde. Era el lugar donde sus hijos jugaban cuando eran niños, donde habían corrido y reído bajo el sol. Era un espacio que simbolizaba los lazos familiares que ella había luchado tanto por cultivar. ¿Cómo pudieron olvidar todo esto?, se preguntaba, pero fiel a su carácter, decidió no confrontarlos directamente. Sabía que una discusión solo aumentaría la distancia entre ellos. Por su parte, los hermanos continuaban con sus vidas, convencidos de que sus decisiones eran necesarias y prácticas. Ismael estaba cada vez más absorto en sus negocios, justificando sus acciones como una forma de proteger el futuro de la familia. Marta, enfocada en su carrera, veía la venta de las pertenencias de su madre como una solución eficiente, sin detenerse a considerar el impacto emocional. Carlos, aunque más inquieto por las decisiones tomadas, seguía eligiendo el camino más fácil, dejando que los otros dos lideraran las decisiones. Una tarde, mientras Amelia se sentaba en su sillón con el álbum de fotos abierto,
algo dentro de ella cambió. Recordó las promesas que sus hijos le habían hecho cuando eran jóvenes, cuando decían que siempre estarían a su lado. Aunque la tristeza seguía siendo profunda, un nuevo sentimiento comenzó a emerger: la esperanza de que el tiempo y las lecciones de la vida pudieran devolverles la claridad sobre lo que realmente importaba. Mientras el sol se ponía, Amelia decidió mantener su fe intacta, confiando en que el amor incondicional que había dado a sus hijos aún podía florecer. El día en que se concretaron los planes para vender algunos bienes de la casa, doña Amelia enfrentó uno de los momentos más desgarradores de su vida. Los hermanos se reunieron una vez más, esta vez con una lista detallada de lo que consideraban prescindible. Ismael, con su tono decidido, habló sobre las cifras que podrían obtenerse, mientras Marta asentía con aprobación. Carlos, aunque más callado, no hizo ningún intento por detener la discusión. Para Amelia, escuchar sus voces mientras hablaban de su hogar, como si fuera una mercancía, era casi insoportable. En un momento de la conversación, Amelia se levantó de la mesa y caminó hacia su cuarto. Cerró la puerta con cuidado y se dejó caer sobre la cama, rodeada por las fotografías y recuerdos que había acumulado a lo largo de los años. Abrazó una vieja manta que había tejido con sus propias manos cuando Ismael era solo un bebé. El peso de la soledad y la incomprensión parecía aplastarla, pero en su corazón aún quedaba un rastro de esperanza. Sus lágrimas silenciosas fueron su único desahogo en ese instante. Mientras tanto, los hermanos empezaban a mostrar grietas en su aparente seguridad. Aunque Ismael intentaba justificar sus decisiones como necesarias, había algo en la mirada de su madre que lo inquietaba profundamente. Marta, por su parte, comenzaba a sentir una incomodidad que no lograba expresar en palabras, un peso que la acompañaba incluso en sus momentos de trabajo. Carlos, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte del proceso, finalmente comenzó a cuestionarse si estaba siendo justo con la mujer que les había dado todo. Esa noche, cada uno de los hijos se fue a casa cargando un sentimiento de vacío que no entendían del todo. Doña Amelia, por su parte, encendió una vela en el altar que tenía en su sala, pidiendo fuerza para soportar lo que parecía inevitable. Sin embargo, en su corazón, una pequeña chispa de fe permanecía intacta. Sabía que la vida, con sus giros inesperados, tenía una forma peculiar de enseñar lecciones importantes. Aunque el presente parecía sombrío, creía que aún había espacio para la reconciliación y el cambio. El llamado del doctor Eduardo llegó en la mañana, rompiendo la rutina silenciosa de la casa de doña Amelia. Los resultados de sus últimos análisis mostraban un deterioro preocupante. La situación es delicada, explicó el médico en un tono serio durante la reunión familiar que organizó en su consultorio. Doña Amelia necesita cuidado constante, no solo físico sino emocional. Su estado de salud puede empeorar si no recibe apoyo adecuado. Las palabras del doctor resonaron como un eco, pero los hijos parecían más preocupados por las implicaciones logísticas que por el mensaje principal. Ismael fue el primero en hablar, con su característica actitud práctica. ¿Qué tan grave es? Si seguimos pagando a la cuidadora, ¿eso será suficiente? El doctor Eduardo negó con la cabeza, explicando que la presencia de la familia sería fundamental para el bienestar de su madre. Marta, en la otra esquina de la sala, tomó notas en su teléfono, fingiendo interés, mientras sugería clínicas privadas como alternativa. Carlos, aunque menos tajante, propuso revisar todas las opciones antes de comprometerse con una solución. Para doña Amelia, presenciar esa conversación fue un recordatorio de lo lejos que estaban de entender lo que realmente necesitaba. Después de la reunión, el clima entre los hermanos era de incomodidad. La culpa empezaba a germinar en sus corazones, aunque cada uno buscaba razones para justificar sus decisiones. Marta se decía a sí misma que su carrera no podía detenerse, mientras Ismael pensaba en cómo el cuidado de su madre podría afectar su negocio. Carlos, sin embargo, no lograba ignorar la mirada de Amelia durante la reunión. Esa mezcla de resignación y dolor
que parecía gritar en silencio. Por primera vez, sintió el peso real de sus decisiones. Esa noche, mientras doña Amelia intentaba conciliar el sueño, se aferró a un rosario que llevaba años guardando. Rezó en silencio, pidiendo fuerzas no solo para ella, sino también para sus hijos. Ellos todavía no entienden, pensó, con una mezcla de tristeza y esperanza. Aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu seguía creyendo en la posibilidad de un cambio, porque en el fondo sabía que el amor incondicional siempre encuentra una forma de iluminar incluso los corazones más endurecidos. La tensión aumentó cuando, días después, el doctor Eduardo solicitó una nueva reunión con los hijos de doña Amelia. Esta vez, el médico fue aún más directo. El tiempo no está de su lado. Necesita reposo absoluto, pero también necesita sentir que no está sola. Los cuidados médicos son importantes, pero su salud emocional depende de ustedes. Los hermanos se miraron entre sí, incómodos. Por primera vez, las palabras del doctor parecían romper las barreras que habían construido alrededor de sus prioridades. Sin embargo, los dilemas internos seguían presentes. Ismael, acostumbrado a tener el control, no podía evitar sentir que el cuidado de su madre representaba una carga que desequilibraría su vida. Marta, aunque más distante, comenzó a percibir el vacío en sus decisiones, pero seguía atrapada entre su ambición profesional y el deber filial. Carlos, en cambio, se encontraba dividido entre el consejo de su esposa que veía a la clínica como una solución práctica y su creciente remordimiento. Cada uno enfrentaba un conflicto que iba más allá de lo logístico. Era una lucha con su propia conciencia. Doña Amelia, por su parte, observaba en silencio. Durante una breve visita al consultorio, escuchó desde la puerta cómo sus hijos discutían nuevamente sobre los costos y las posibles alternativas para aliviarse de la responsabilidad. Cada palabra era como una punzada en su corazón, pero decidió no intervenir. En cambio, cerró los ojos y se refugió en los recuerdos de tiempos más felices. Los días en que sus hijos eran pequeños y corrían hacia ella buscando consuelo, sin barreras ni distancias. Ese pensamiento le dio la fuerza necesaria para mantenerse en pie. Esa noche, al regresar a casa, los hijos evitaron cualquier conversación profunda. Sin embargo, el silencio que compartieron fue distinto, pesado, incómodo, lleno de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Doña Amelia, desde su sillón, los observó con una mezcla de tristeza y paciencia. Tal vez, pensó, el amor no siempre es inmediato ni fácil de entender, y aunque su corazón estaba lleno de heridas, todavía quedaba espacio para la esperanza. Sabía que las lecciones más importantes de la vida a menudo llegan cuando uno menos las espera. La situación alcanzó un punto crítico cuando los resultados de nuevos exámenes mostraron un empeoramiento en el estado de doña Amelia. El doctor, Eduardo, con la seriedad que el momento requería, convocó a los hijos nuevamente. Si no se toman medidas inmediatas, podríamos enfrentar complicaciones serias. Esto ya no es solo una cuestión de comodidad o logística, es una cuestión de vida o muerte. Estas palabras cayeron como una losa sobre los hermanos, quienes comenzaron a darse cuenta de la gravedad de la situación. Marta fue la primera en reaccionar, aunque con un tono que mezclaba nerviosismo y evasión. ¿Qué tan urgente es esto? Porque estoy en medio de un proyecto importante, pero podría reorganizarme si realmente es necesario. Ismael, siempre enfocado en lo práctico, propuso explorar más opciones antes de comprometerse con algo que afectara sus rutinas. Carlos, en cambio, permaneció callado, con el rostro sombrío, mientras luchaba internamente con la culpa y la presión de su esposa, quien seguía insistiendo en la opción de la clínica privada. Mientras los hermanos discutían, doña Amelia permanecía sentada, mirando por la ventana del consultorio. A pesar de que el tema principal era su salud, sentía que no tenía voz en la conversación. Su corazón estaba cansado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Recordó una vez más los sacrificios que había hecho por cada uno de sus hijos,
preguntándose si alguna vez comprenderían el peso del amor incondicional que siempre les había ofrecido. Al final de la reunión, se tomó una decisión provisional: explorar la posibilidad de internarla temporalmente en una clínica mientras evaluaban las mejores opciones. Aunque no lo expresó con palabras, su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. Sin embargo, en su interior seguía aferrada a una chispa de fe. Creía que el amor, aunque a veces incomprendido, siempre encuentra su camino de regreso. Mientras los hermanos salían del consultorio, cada uno con su propia carga emocional, el silencio de doña Amelia hablaba más que cualquier reproche. La decisión de internar a doña Amelia en una clínica fue tomada con frialdad, disfrazada de preocupación por su bienestar. Ismael, Marta y Carlos llegaron juntos a la casa familiar para anunciarle la resolución. «Es lo mejor para ti, mamá. Allí tendrás atención constante y todo lo que necesitas», explicó Ismael, evitando mirarla directamente a los ojos. Marta, con un tono que intentaba ser tranquilizador, añadió: «Solo será temporal, mientras te estabilizas». Carlos, aunque visiblemente incómodo, se limitó a asentir. Para doña Amelia, esas palabras cayeron como un balde de agua fría. El día del traslado, la casa parecía más vacía que nunca. Los hermanos empacaron algunas de sus pertenencias esenciales, mientras Amelia observaba en silencio. Cada objeto que colocaban en la maleta era un recordatorio de los años que había pasado construyendo un hogar para ellos, un espacio lleno de memorias que ahora parecía desmoronarse. «¿Y mis plantas? ¿Quién las cuidará?», preguntó con voz suave, tratando de ocultar el nudo en su garganta. Carlos bajó la mirada, incapaz de responder. Marta prometió que alguien se encargaría. En el camino a la clínica, el ambiente era tenso. Amelia, sentada en el asiento trasero del auto, miraba por la ventana, observando cómo el paisaje familiar se desvanecía. Sus hijos intentaron llenar el silencio con conversaciones triviales, pero ella no tenía fuerzas para participar. Por dentro, su corazón estaba quebrado. Sabía que la decisión de llevarla allí no nacía del amor, sino del deseo de evitar responsabilidades. Aunque trataba de no juzgarlos, no podía evitar sentir que la estaban abandonando. Al llegar, la frialdad del lugar la golpeó de inmediato. Las paredes blancas, los pasillos silenciosos y las habitaciones impersonales contrastaban con la calidez de su hogar. Los hermanos, tras asegurarse de que todo estuviera en orden, se despidieron rápidamente. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Amelia quedó sola, con el eco de sus pasos resonando en el pasillo. En ese momento, comprendió que su vida había cambiado por completo, pero a pesar de todo, se aferró a la esperanza de que algún día sus hijos entenderían el peso de sus decisiones. Los primeros días en la clínica fueron un duro golpe para doña Amelia. Aunque el personal era amable y la atención médica adecuada, el vacío emocional era ineludible. Las horas transcurrían lentamente, marcadas por el tic-tac del reloj en la pared y el eco de pasos lejanos. Cada vez que escuchaba el timbre de la entrada, su corazón se aceleraba con la esperanza de ver a alguno de sus hijos. Pero las visitas no llegaron. Amelia pasaba los días mirando por la ventana, recordando el bullicio de su hogar y las risas que solían llenarlo. En su rutina, encontró consuelo en pequeñas cosas. El jardín de la clínica, donde había flores que le recordaban a las que cuidaba en su casa, y las charlas ocasionales con otros pacientes, quienes también compartían historias de abandono y esperanza. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, conoció a una mujer mayor que había pasado por una situación similar. Los hijos a veces se pierden, pero siempre vuelven. «Créame», le dijo con una sonrisa cálida. Esa breve conversación encendió una chispa de consuelo en el corazón de Amelia, aunque su tristeza seguía presente. Por otro lado, los hermanos enfrentaban sus propias batallas internas. Ismael, mientras revisaba balances en su oficina, sentía un peso creciente que no lograba ignorar. Marta, en medio de una reunión, se sorprendió mirando una foto de la familia en su escritorio.
perdida en pensamientos. Carlos, el más afectado, comenzó a tener discusiones con su esposa sobre si habían tomado la decisión correcta. Aunque ninguno lo admitía abiertamente, la culpa comenzaba a erosionar las justificaciones que habían construido para sí mismos. Mientras tanto, Amelia rezaba todas las noches desde su pequeña habitación en la clínica. A pesar de su tristeza, se negaba a dejar que el resentimiento la dominara. En su corazón, seguía creyendo que sus hijos podían cambiar. El amor siempre encuentra un camino. Se repetía a sí misma como un mantra, aferrándose a la esperanza de que la distancia emocional que los separaba no fuera permanente. Mientras apagaba la luz, sus pensamientos se llenaban de recuerdos felices, pequeños destellos que la mantenían fuerte en medio de su soledad. Una tarde gris, doña Amelia recibió la noticia de que sus hijos habían programado una visita. Su corazón se llenó de una mezcla de emoción y aprensión. Pasó el día cuidando cada detalle, peinó su cabello con esmero, ordenó su pequeña habitación y revisó mentalmente lo que quería decirles. Cuando finalmente llegaron, el encuentro fue menos cálido de lo que había esperado. Ismael, Marta y Carlos entraron con sonrisas tensas, más por formalidad que por genuina alegría. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó Marta, mientras revisaba distraídamente su teléfono. A pesar de la frialdad, Amelia trató de aprovechar el momento. Habló sobre sus días en la clínica, las personas que había conocido y cómo se sentía físicamente. Pero cada palabra parecía perderse en el aire. Ismael asintió con impaciencia, Marta respondía con monosílabos, y Carlos, aunque más atento, permanecía en silencio. Para Amelia, la visita fue un recordatorio doloroso de lo lejos que estaban emocionalmente, incluso cuando estaban físicamente presentes. Pero en lugar de confrontarlos, decidió llenar el espacio con su amor incondicional. Antes de que se marcharan, Amelia los miró con ternura y les dijo: «Sé que están ocupados, pero su tiempo significa mucho para mí. Los extraño en casa». Sus palabras, cargadas de sinceridad, crearon un breve silencio en la sala. Carlos bajó la mirada, incapaz de ocultar su culpa. Marta fingió revisar algo en su bolso, y Ismael, incómodo, cambió rápidamente de tema. Poco después, se despidieron, prometiendo volver pronto, aunque ninguno fijó una fecha concreta. Amelia, al cerrar la puerta, sintió una mezcla de tristeza y aceptación. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, reflexionó sobre la visita. Aunque había sido breve y distante, algo en las expresiones de sus hijos le decía que no estaban completamente perdidos. A veces, las semillas tardan en florecer, pensó con una leve sonrisa. En su corazón, la esperanza seguía viva, y Amelia estaba convencida de que, con el tiempo, la vida les mostraría el valor de los lazos familiares. Mientras tanto, decidió mantenerse fuerte, confiando en que el amor que había sembrado en ellos finalmente daría fruto. La madrugada trajo consigo un giro inesperado. Desde la clínica, el teléfono sonó en casa de Ismael, despertándolo con una sensación de alarma que no lograba ignorar. Al otro lado de la línea, el doctor Eduardo le explicó que el estado de doña Amelia había empeorado y que necesitaba ser trasladada de inmediato al hospital para una intervención quirúrgica urgente. Ismael, aunque acostumbrado a mantener la calma, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin perder tiempo, llamó a Marta y a Carlos, quienes recibieron la noticia con la misma mezcla de miedo y culpa. En el hospital, el ambiente era tenso. Los tres hermanos llegaron al mismo tiempo. Sus rostros reflejaban preocupación, pero también algo más profundo: el peso de sus decisiones pasadas. Mientras esperaban en la sala de emergencias, el doctor Eduardo les explicó que la operación era riesgosa, pero indispensable para salvar la vida de su madre. La situación es delicada, pero todavía hay esperanza, les dijo. Aunque intentaban mantenerse fuertes, era evidente que el temor de perderla comenzaba a derrumbar las barreras que los habían mantenido distantes. En un rincón de la sala, Carlos rompió el silencio con una voz temblorosa. «¿Qué estamos haciendo? La dejamos sola cuando más nos necesitaba», dijo,
mirando a sus hermanos con ojos llenos de lágrimas. Marta, aunque intentó mantenerse firme, no pudo evitar que su voz se quebrara. Pensé que estaba bien, que era suficiente con enviar dinero, pero ahora me doy cuenta de que no lo era. Ismael, quien siempre había sido el más pragmático, bajó la cabeza, incapaz de responder. Por primera vez, los tres se enfrentaban la realidad de su abandono. Mientras tanto, doña Amelia, desde su cama en el área de cuidados intensivos, se encontraba débil pero consciente. Aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu seguía luchando. En sus pensamientos no había espacio para el rencor, solo para el deseo de que sus hijos estuvieran bien. Todo estará bien, se repetía a sí misma. La cirugía estaba a pocas horas. Y aunque el futuro era incierto, en el fondo de su alma, Amelia mantenía viva la fe. La espera en la sala del hospital se convirtió en un momento de reflexión silenciosa para los tres hermanos. Ismael, sentado con las manos cruzadas frente a su rostro, repasaba mentalmente todas las veces que había pospuesto una visita a su madre por asuntos laborales. Marta miraba su teléfono, no para distraerse, sino para observar las fotos familiares que había almacenado en él, recuerdos que ahora parecían tan distantes. Carlos, con los ojos fijos en la puerta de la sala de operaciones, luchaba contra la culpa que lo invadía. Ninguno de ellos hablaba, pero el peso emocional era palpable. En ese instante, Carlos tomó la iniciativa y habló, rompiendo el silencio. No debería haber dejado que las cosas llegaran a esto. Mamá siempre estuvo ahí para nosotros y la dejamos sola cuando más nos necesitaba. Sus palabras resonaron como una verdad incómoda que ninguno de los tres podía negar. Marta, con la voz entrecortada, respondió: pensé que al darle comodidad material estábamos haciendo lo correcto, pero ahora veo que no supe entender lo que realmente necesitaba. Ismael, más reservado, simplemente asintió. El doctor Eduardo apareció en la sala para informarles que la cirugía estaba en curso. Sus palabras eran un recordatorio de la fragilidad de la vida. Es un procedimiento complejo, pero doña Amelia es fuerte. Necesita de ustedes ahora más que nunca, aunque sea desde aquí. Estas palabras provocaron un cambio en los hermanos, quienes comenzaron a hablar abiertamente sobre su madre. Recordaron sus sacrificios, las historias de infancia que ella les contaba, y la forma en que siempre había priorizado su felicidad sobre la propia. La culpa, aunque dolorosa, también despertaba en ellos un deseo de enmendar las cosas. En el fondo de sus corazones, los tres sabían que la situación podía no tener un final feliz, pero esa incertidumbre los obligó a mirar más allá de sus propias vidas y a reconocer lo que habían perdido en su afán de perseguir sus propios intereses. Mientras esperaban, decidieron hacer un pacto. Si su madre lograba superar la operación, la cuidarían como ella siempre había cuidado de ellos. Este compromiso, aunque tardío, representaba el primer paso hacia la reconciliación con su madre y entre ellos mismos. Las horas en la sala de espera parecían interminables. Cada vez que un médico o enfermero pasaba por la puerta, los corazones de Ismael, Marta y Carlos latían con fuerza. En ese ambiente cargado de ansiedad, comenzaron a hablar como hacía años que no lo hacían. Ismael, que siempre había llevado el papel de líder, admitió: creo que me equivoqué al priorizar tanto el negocio. Pensé que estaba asegurando el futuro, pero descuidé lo más importante. Marta, con lágrimas en los ojos, confesó: siempre sentí que mamá era fuerte, que podía con todo, pero no me di cuenta de cuánto la necesitábamos nosotros también. Carlos, más emocionado que sus hermanos, añadió: no se trata solo de cuidarla, sino de estar presentes, de demostrarle que importa más que cualquier otra cosa. Mamá nos dio todo, y no supimos estar a la altura. Las palabras de Carlos resonaron profundamente en los tres, creando un momento de unión que no habían experimentado en años. A pesar de sus diferencias y errores, ese instante marcó el comienzo de una transformación emocional, un despertar colectivo hacia lo que realmente significaba ser una familia. Finalmente, el doctor Eduardo apareció en la puerta, con una expresión que mezclaba cansancio y determinación.
La cirugía fue un éxito, anunció. Doña Amelia es fuerte, pero necesitará cuidados constantes y mucho apoyo emocional durante su recuperación. La noticia trajo un alivio inmediato, pero también un compromiso tácito entre los hermanos. No podían permitirse fallar nuevamente. Se miraron entre ellos con una determinación renovada. Era el momento de demostrar con acciones lo que las palabras no podían expresar completamente. Esa noche, cuando visitaron a su madre en la sala de recuperación, la encontraron débil, pero consciente. Doña Amelia, con una sonrisa cansada, les susurró: «Sabía que estarían aquí». Sus ojos reflejaban amor y esperanza, una fuerza que los conmovió profundamente. Marta tomó su mano, Ismael acarició su cabello, y Carlos se inclinó para besar su frente. En ese instante, todos comprendieron que aún tenían una oportunidad para reparar los lazos que casi habían perdido. El primer paso hacia la redención estaba dado, y en sus corazones algo comenzaba a sanar. Los días en el hospital se convirtieron en una oportunidad inesperada para los tres hermanos de reconectar, no solo con doña Amelia, sino también entre ellos. Pasaban horas en la sala de espera, turnándose para estar junto a su madre. En esos momentos de pausa, comenzaron a recordar su infancia, las historias que Amelia les contaba antes de dormir y los sacrificios que había hecho por ellos. ¿Recuerdas cuando nos llevaba al parque después del trabajo, incluso estando agotada?, preguntó Carlos con una sonrisa nostálgica. Ismael y Marta asintieron, dejando escapar una leve risa. Esos recuerdos, cargados de amor y gratitud, contrastaban dolorosamente con las decisiones que habían tomado en los últimos años. Marta confesó en voz baja: «A veces pienso que nos alejamos porque era más fácil, pero ahora veo cuánto hemos perdido al hacerlo». Ismael, con un tono reflexivo, respondió: «Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto al concentrarme en mi negocio, pero descuidé lo que realmente importaba». Carlos, quien había sido el más emocionalmente consciente, les dijo: «Mamá nunca nos reclamó nada, siempre estuvo allí, esperando por nosotros». Mientras tanto, en su habitación, doña Amelia comenzaba a recuperar fuerzas lentamente. Aunque su cuerpo seguía débil, había algo en su espíritu que irradiaba paz. Sabía que sus hijos estaban cerca, y eso le daba una energía que ni siquiera el mejor tratamiento podía ofrecer. Cada vez que los veía entrar a su cuarto, sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y gratitud. Aunque no hablaba mucho, su sonrisa lo decía todo. Sus hijos estaban allí, juntos, y eso significaba más que cualquier palabra. Una noche, mientras los tres hermanos conversaban en la sala de espera, decidieron dar un paso más. «Cuando mamá salga de aquí, tenemos que llevarla de vuelta a casa y cuidar de ella como se merece», propuso Marta. Ismael asintió, esta vez sin reservas. «Podemos vender algunas cosas, pero solo lo estrictamente necesario, y repartiremos las responsabilidades», añadió. Carlos, con una mirada de determinación, concluyó: «No se trata solo de dinero, se trata de estar presentes, de devolverle todo el amor que nos dio». El pacto estaba hecho, y con él, una nueva etapa en sus vidas comenzaba a tomar forma. El regreso de doña Amelia a casa marcó el comienzo de una transformación en la dinámica familiar. Los hermanos, cumpliendo su promesa, trabajaron juntos para organizar todo lo necesario para su recuperación. Marta, que antes apenas visitaba, tomó la iniciativa de reorganizar el hogar, asegurándose de que cada espacio fuera cómodo y accesible para su madre. Ismael utilizó sus contactos para conseguir el equipo médico que ella necesitaba, mientras Carlos se mudaba temporalmente a la casa familiar para estar más cerca y supervisar los cuidados diarios. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños gestos que, aunque simples, significaban mucho para doña Amelia. Carlos la acompañaba en sus paseos cortos por el jardín, el mismo que una vez sugirieron vender, mientras conversaban sobre sus flores favoritas. Marta pasaba horas en la cocina, aprendiendo a preparar las recetas que Amelia les hacía de niños, como un acto de amor y redescubrimiento. Ismael,
aunque más ocupado, encontraba tiempo para sentarse con ella y hablar sobre su infancia, dejando de lado por momentos las preocupaciones de su negocio. Doña Amelia observaba estos cambios con una mezcla de gratitud y escepticismo. Aunque apreciaba los esfuerzos de sus hijos, no podía evitar recordar el dolor del abandono que había sentido. ¿Será esto algo temporal?, se preguntaba en silencio, temiendo que con el tiempo volvieran a alejarse. Sin embargo, decidió disfrutar el presente y permitir que los gestos de amor comenzaran a curar las heridas que cargaba en su corazón. En sus oraciones nocturnas, pedía no solo por su recuperación, sino por la unión duradera de su familia. Una tarde, mientras los hermanos compartían un café en el patio, comenzaron a hablar de los cambios que habían experimentado. «No sé cómo dejamos que las cosas llegaran tan lejos», dijo Ismael, con una sinceridad que sorprendió a los demás. Marta, mirando a su madre desde la distancia, añadió: «No hay excusas. Estuvimos ciegos, pero tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien ahora». Carlos, con una sonrisa suave, concluyó: «Lo importante es que mamá nos está dando una segunda oportunidad, y no podemos fallarle esta vez». Ese momento de conexión marcó un nuevo comienzo para los tres. Un paso más hacia la reconciliación genuina. Los lazos entre doña Amelia y sus hijos comenzaron a fortalecerse a través de momentos cotidianos que parecían insignificantes, pero que estaban llenos de significado. Durante una de sus caminatas por el jardín, Carlos le confesó a su madre cuánto había aprendido al verla cuidar de ellos cuando eran niños. «Mamá, nunca entendí todo lo que sacrificaste por nosotros, pero ahora lo veo y espero poder ser para mi hijo lo que tú fuiste para mí». Amelia, conmovida, tomó su mano y le sonrió, transmitiéndole una paz que él llevaba años buscando. Marta, por su parte, pasó una noche revisando viejas cartas que su madre había guardado. Encontró notas y dibujos que ella y sus hermanos habían hecho de pequeños, llenos de promesas de amor eterno. Al día siguiente, Marta se sentó junto a Amelia y con lágrimas en los ojos le pidió perdón. «Te fallé, mamá. Pensé que hacer mi vida significaba dejar atrás todo lo demás. Pero tú eres parte de todo lo bueno que soy. Lo siento de verdad». Amelia la abrazó con fuerza, dejando claro que el perdón siempre había estado ahí, esperando ser aceptado. Ismael, aunque más reservado, también comenzó a mostrar un cambio significativo. En una tarde tranquila, mientras ayudaba a reparar un mueble antiguo en la casa, le habló a su madre sobre sus temores y errores. «Siempre quise protegernos, asegurar el futuro, pero en el proceso olvidé que el presente era lo más importante. Mamá, quiero que sepas que ya no voy a poner nada por encima de ti». Amelia, con su sabiduría silenciosa, simplemente le respondió: «El tiempo que tenemos juntos es el regalo más valioso, y todavía estamos a tiempo de disfrutarlo». Cada noche, la casa se llenaba de risas y conversaciones que habían estado ausentes durante años. Los hermanos comenzaron a redescubrirse no solo como hijos, sino también como parte de un equipo que podía trabajar unido para dar lo mejor a su madre. Aunque todavía había heridas que sanar, los pequeños momentos de conexión demostraban que el amor incondicional de Amelia había comenzado a transformar sus corazones. En el patio, bajo las estrellas, los cuatro compartían historias del pasado y soñaban con un futuro donde la familia fuera su mayor prioridad. La recuperación de doña Amelia avanzaba lentamente, pero con cada día que pasaba, algo más profundo parecía sanarse en el hogar familiar. Los hermanos, que antes se comunicaban con frialdad y distancia, ahora trabajaban juntos con una armonía que sorprendía incluso a ellos mismos. Marta había reorganizado su rutina de trabajo para pasar más tiempo con su madre, mientras Ismael reducía sus compromisos laborales para estar presente en las noches. Carlos, que seguía viviendo en la casa, se encargaba de los cuidados diarios con una dedicación que revelaba cuánto había cambiado. Una tarde, mientras tomaban té en el comedor, Amelia rompió el silencio con una pregunta que llevaba días guardando. ¿Por qué decidieron cambiar? ¿Qué los hizo volver? Los tres se miraron,
Y finalmente Ismael habló. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo lo más importante. El miedo de perderte nos abrió los ojos. Marta añadió, con una voz suave, y el tiempo que hemos pasado contigo nos recordó lo que habíamos olvidado, todo el amor que siempre nos diste. Carlos, con lágrimas contenidas, concluyó. Nos equivocamos, mamá, pero no queremos volver a fallarte. Amelia escuchó en silencio, dejando que sus palabras calaran en lo más profundo de su corazón. Aunque el dolor del pasado aún estaba presente, sus hijos habían comenzado a demostrar con hechos que su amor era sincero. Esa conversación, cargada de honestidad y emociones, marcó un punto de inflexión en su relación. Para Amelia, no se trataba de olvidar el sufrimiento, sino de abrazar la nueva oportunidad que les había dado la vida. En sus ojos brillaba una mezcla de gratitud y esperanza. Esa noche, después de cenar, los hermanos se sentaron en el patio junto a su madre, disfrutando de la brisa fresca y el cielo estrellado. Hablaron de sus sueños, de los planes para el futuro, pero también de los errores que los habían llevado a ese punto. Quizás todo esto pasó por una razón, reflexionó Marta, para recordarnos lo que realmente importa. Amelia, con una sonrisa tranquila, respondió, lo importante es que estamos aquí, juntos. Eso es lo que importa ahora. Los días en la casa de doña Amelia comenzaron a llenarse de momentos que rescataban la esencia de lo que una vez fue su familia. Ismael, Marta y Carlos decidieron organizar cenas semanales, donde cada uno cocinaba algo especial para compartir. Estas noches se convirtieron en un ritual de unión, donde las conversaciones iban desde recuerdos de la infancia hasta los planes que tenían para el futuro. Para Amelia, esos instantes eran una confirmación de que los lazos familiares, aunque frágiles, podían reconstruirse con amor y esfuerzo. Durante una de estas cenas, Amelia les habló sobre una de las lecciones más importantes que había aprendido en su vida. La familia es un regalo, pero también es una responsabilidad, dijo, mirando a cada uno de ellos con ternura. Cuidar de los nuestros no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Sus palabras resonaron profundamente en los hermanos, quienes empezaron a compartir sus propios aprendizajes. Marta confesó que había encontrado un equilibrio entre su carrera y su familia. Pensé que debía elegir, pero ahora sé que puedo ser parte de ambos mundos. Ismael, por su parte, habló de cómo había reconfigurado sus prioridades. Siempre pensé que el éxito se medía por lo que lograba fuera de casa, pero ahora entiendo que mi mayor logro es estar aquí, con ustedes. Carlos, conmovido, añadió, nunca había sentido tanta paz como la que siento ahora, cuidando de mamá y sabiendo que estamos juntos. La conversación continuó entre risas, anécdotas y una sensación de alivio que envolvía a todos. Amelia los observaba, silenciosa, permitiendo que el amor que había sembrado durante años floreciera frente a sus ojos. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, Amelia notó que algo había cambiado. El jardín, que alguna vez estuvo a punto de ser vendido, ahora era el lugar donde pasaban tiempo como familia. Las flores, los árboles y los caminos parecían reflejar la vida misma. Un ciclo de pérdida y renacimiento. Las raíces se fortalecen cuando reciben cuidado, comentó Amelia, mientras acariciaba una planta. Los hermanos entendieron el mensaje más allá de las palabras, confirmando que el esfuerzo que hacían por reconstruir sus lazos era el camino correcto. Con el paso de las semanas, la casa de doña Amelia volvió a convertirse en un espacio lleno de vida. Las paredes, que antes parecían testigos mudos de la soledad, ahora resonaban con risas y conversaciones. Los hermanos, que habían pasado tanto tiempo distantes, comenzaron a colaborar de maneras que antes habrían sido impensables. Marta, con su ojo detallista, redecoró el salón con fotografías familiares, mientras Carlos se encargaba de restaurar los muebles antiguos. Ismael, por su parte, instaló una pequeña biblioteca para guardar los libros favoritos de su madre, como símbolo de un nuevo comienzo. Una tarde, mientras compartían un café en el patio, doña Amelia les pidió que se acercaran. Quiero que sepan que mi mayor alegría
no es que estén aquí cuidándome, sino que hayan aprendido a cuidar los unos de los otros, dijo con voz suave pero firme. Sus palabras conmovieron a los 3 hermanos, quienes se miraron con un nuevo entendimiento. Mamá, no solo estamos aquí por ti, estamos aquí porque queremos ser la familia que siempre soñaste para nosotros, respondió Ismael, reflejando el sentimiento de todos. Las noches en la casa se convirtieron en un tiempo de conexión profunda. Mientras Amelia descansaba, los hermanos solían quedarse conversando hasta tarde, recordando anécdotas del pasado y planeando cómo seguir construyendo su relación en el futuro. Incluso discutían sobre qué cambios hacer en la casa para que fuera más cómoda y cálida para todos. Deberíamos organizar una reunión familiar más grande, con nuestros hijos y otros parientes, sugirió Marta una noche. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto comenzaron a planear cómo reunir a toda la familia para celebrar este nuevo capítulo. En el corazón de doña Amelia, las heridas que el tiempo y la distancia habían causado comenzaron a sanar. Aunque no olvidaba los momentos de soledad y dolor, ahora entendía que las lecciones más valiosas de la vida se aprenden en los momentos más oscuros. Con cada día que pasaba, sentía que sus hijos habían encontrado no solo el camino de regreso a ella, sino también el uno al otro. En sus oraciones nocturnas, agradecía no solo por su propia recuperación, sino por la transformación que había visto florecer en su familia. La reunión familiar que los hermanos habían planeado se convirtió en un evento lleno de significado. La casa de doña Amelia, que alguna vez parecía vacía y silenciosa, ahora rebosaba de vida. Hijos, nietos y parientes llenaron los espacios con risas y conversaciones. Para Amelia, cada rincón parecía recobrar el espíritu de antaño, cuando la familia era el centro de todo. Las mesas estaban llenas de comida casera, y el jardín, que había sido rescatado del olvido, servía como escenario para juegos infantiles y charlas entre adultos. Ismael, que siempre había mantenido un papel distante en las reuniones familiares, ahora lideraba las actividades con una energía renovada. Ayudó a organizar un concurso de anécdotas familiares, donde cada miembro compartió recuerdos de Amelia y sus enseñanzas. Marta, conocida por su carácter reservado, se dedicó a atender a los invitados, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Carlos, siempre el más emocional, pasó gran parte del tiempo con los niños, compartiendo historias de la infancia que tanto habían marcado a la familia. Durante la reunión, hubo un momento que destacó sobre los demás. Los hermanos reunieron a todos en el salón y pidieron un momento de atención. Ismael tomó la palabra primero, con voz firme, pero emocionada. Queremos agradecer a nuestra madre por enseñarnos lo que realmente significa el amor y la familia, dijo, mirando a Amelia con lágrimas contenidas. Marta continuó. Cometimos errores, pero estamos aquí porque ella nos enseñó que siempre se puede empezar de nuevo. Carlos concluyó con una sonrisa cálida. Hoy celebramos no solo su recuperación, sino la oportunidad de ser mejores como familia. Amelia, conmovida, se levantó lentamente y habló con una serenidad que capturó la atención de todos. El mayor regalo que me han dado no es este día, sino el esfuerzo que han hecho para volver a ser los hermanos que siempre supe que podían ser. La familia no es perfecta, pero siempre vale la pena luchar por ella. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo, seguido de abrazos sinceros entre todos los presentes. Esa noche, la familia comprendió que, aunque habían enfrentado momentos difíciles, la reconciliación y el amor incondicional siempre podían triunfar. La noche continuó con un ambiente de alegría y cercanía que hacía tiempo no se vivía en la familia. Después de la emotiva intervención de doña Amelia y sus hijos, los presentes comenzaron a compartir historias de sus propios momentos difíciles, encontrando inspiración en la transformación de los hermanos. Tías, primos y sobrinos contaron anécdotas sobre cómo Amelia siempre había sido el pilar de la familia, incluso en los momentos más complicados. Tu madre nunca dejó de luchar por mantenernos unidos, dijo una de las tías, mirando a Ismael, Marta y Carlos con orgullo. En el jardín, los niños jugaban mientras los adultos
continuaban la conversación bajo la luz de las estrellas. Marta, que solía estar más enfocada en su carrera, aprovechó la oportunidad para reconectar con sus primos y hablar sobre cómo había aprendido a equilibrar sus prioridades. Ismael, que siempre había llevado un aire de autoridad, ahora mostraba un lado más vulnerable, compartiendo su arrepentimiento y su deseo de redimir sus errores. Carlos, el más cercano emocionalmente a Amelia, hablaba con los más jóvenes sobre la importancia de valorar a los padres mientras están presentes. Doña Amelia, sentada en su silla favorita, observaba con una sonrisa tranquila. Aunque su cuerpo aún estaba frágil, su espíritu estaba más fuerte que nunca. Cada risa, cada abrazo y cada palabra de cariño que veía a su alrededor le confirmaban que los lazos familiares se estaban fortaleciendo nuevamente. En un momento, su nieto más pequeño se acercó y le entregó un dibujo. «Es nuestra familia, abuela», dijo, mostrando una imagen colorida de todos reunidos en la casa. Amelia lo abrazó con ternura, sintiendo que su legado de amor continuaba vivo en las generaciones más jóvenes. Esa noche, mientras el ruido de la fiesta disminuía y los invitados comenzaban a despedirse, los hermanos se quedaron un momento más con su madre. Sentados a su lado, compartieron una taza de té y hablaron sobre los planes para el futuro. «Esta casa siempre será nuestro punto de encuentro», dijo Marta, mirando a sus hermanos con determinación. Ismael asintió, añadiendo, «Y nos aseguraremos de que nunca vuelvas a sentirte sola». Carlos, emocionado, tomó la mano de su madre y concluyó, «Gracias por nunca rendirte con nosotros, mamá. Esta familia es tu obra más grande». La reunión familiar dejó una huella profunda en todos, especialmente en los hermanos. En los días siguientes, comenzaron a hacer ajustes en sus vidas para cumplir con las promesas que habían hecho esa noche. Ismael delegó más responsabilidades en su negocio, liberando tiempo para visitar a su madre con frecuencia. Marta redujo su carga laboral para pasar más días en casa, mientras Carlos, ya instalado con doña Amelia, lideraba la organización de los cuidados y se encargaba de mantener el ambiente familiar lleno de calidez y unión. Amelia, aunque aún frágil físicamente, parecía irradiar una nueva energía. Los días en casa se llenaron de actividades compartidas, juegos de mesa, tardes de lectura y proyectos en el jardín. En uno de esos momentos, Amelia decidió enseñar a sus nietos cómo cuidar las flores que tanto amaba. «El jardín siempre me recordó que con paciencia y amor, todo puede florecer de nuevo», les dijo, mientras sus nietos la escuchaban atentos. Sus palabras resonaron también en sus hijos, que entendieron la metáfora como un reflejo de su propia transformación. Una mañana, mientras Amelia descansaba en el patio, Carlos le llevó un álbum que había estado armando junto a sus hermanos. Contenía fotografías de momentos recientes y del pasado, intercaladas con cartas y dibujos de sus nietos. «Queríamos que tuvieras esto, mamá. Es un recordatorio de que siempre estarás rodeada de amor», dijo Carlos. Amelia recorrió cada página con lágrimas de emoción, agradecida por el esfuerzo y el cariño que sus hijos estaban demostrando. Ese álbum no solo era un regalo físico, sino una prueba tangible de cuánto habían cambiado. La casa de doña Amelia, una vez llena de tensiones y silencios, se convirtió en un símbolo de reconciliación y amor. Los hermanos trabajaron juntos para mantener vivos los lazos familiares, aprendiendo de los errores del pasado y priorizando el tiempo compartido. En cada rincón de la casa se sentía la presencia de su madre, una mujer cuyo amor incondicional había logrado transformar vidas. Aunque aún quedaban desafíos por enfrentar, el futuro se veía prometedor, guiado por las lecciones de humanidad, perdón y esperanza que Amelia les había enseñado. La historia de doña Amelia y sus hijos es un poderoso recordatorio de que los lazos familiares, aunque frágiles, siempre pueden repararse cuando hay amor y voluntad. Los errores, por más grandes que sean, no tienen que definir el futuro, y la capacidad de perdonar y aprender es lo que transforma el dolor en crecimiento. Amelia, con su amor incondicional y su fe inquebrantable, demostró que incluso en los momentos más oscuros,
El amor puede ser el puente hacia la reconciliación. La familia, antes dividida por el egoísmo y las prioridades personales, encontró una segunda oportunidad para redescubrirse y valorarse. Ismael, Marta y Carlos no solo aprendieron a cuidar de su madre, sino también a cuidarse entre ellos, fortaleciendo los lazos que los definían. Y doña Amelia, que soportó la soledad y el abandono, pudo ver cómo su paciencia y su fe lograban el milagro de reunir a su familia. Ahora es tu momento de reflexionar. ¿Qué harías tú por las personas que amas? ¿Hasta dónde llegarías para reparar los lazos rotos? La vida es un viaje lleno de lecciones. Y esta historia nos enseña que nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón y para demostrar con acciones lo que a veces las palabras no logran expresar. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a compartirla y a reflexionar sobre el poder del amor y la familia en tu propia vida. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre temas que nos transforman.